Hola, hoy día vamos a ver los criterios de convergencia o condición suficiente para encontrar si una serie es convergente o divergente y lo aplicaremos para las series numéricas. En otro video más adelante veremos las series de funciones. Para las series de términos positivos tenemos los siguientes criterios de convergencia: el criterio de la integral, el criterio de D'Alembert, el criterio de Cauchy y el criterio de Rabe. Vamos a recordar un poco la condición necesaria de convergencia de una serie que ya la vimos en otro video. Si una serie, la sumatoria desde 1 a infinito de u enésimos términos converge, entonces su enésimo término tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Esto es que el límite cuando n tiende a infinito de u sub n es 0. Como ya dijimos, esta serie va a ser convergente si cumple el criterio suficiente, además de esta condición necesaria. Recordemos entonces un teorema donde nos dice que la convergencia de una serie no se altera si en ella se suprimen un número finito de términos. Si tenemos una serie, sumatoria de a sub 1, a sub 2, a sub n en general, y sabemos que esta serie es convergente, vamos a saber que su suma es igual a S. Entonces, si tenemos una serie multiplicada por una constante C, que también es convergente, y su suma va a ser igual a esa constante multiplicada por la sumatoria que habíamos obtenido en la serie que habíamos visto en 1. Si tenemos dos series, la sumatoria de a sub 1, a sub 2, a sub n en general, cuya suma es S, y tenemos una serie b sub 1, b sub 2, b sub n en general, cuya suma es S', tenemos también que las series a sub 1 más b sub 1, a sub 2 más b sub 2 más a sub n más b sub n, o sea, la sumatoria de esta serie más esta serie, también será convergente. Si tenemos las restas de ambas sumas, término a término, su suma también será convergente. Esto nos quedaría que la suma de esta serie de a sub 1 más b sub 1 en general a sub n más b sub n va a ser S más S'. Y en general a sub n menos b sub n términos será S menos S' respectivamente. Volvamos entonces a lo que íbamos a ver, que eran los criterios de convergencia suficientes. Para series numéricas, en específico vamos a empezar por las series de términos positivos o negativos. Luego veremos para las series alternadas y en otro video posterior analizaremos los criterios suficientes para serie de funciones. Volvemos entonces a repetir cuáles son los criterios de convergencia para las series de términos positivos: criterio de la integral, criterio de D'Alembert, criterio de Cauchy y criterio de Rabe. Empecemos por el criterio de la integral. Supongamos que tenemos una serie sumatoria de u sub n, u sub 1, u sub 2, u sub 3, u sub n en general, tal que se cumple que u sub 1 es mayor o igual que u sub 2 mayor o igual que en general u sub n. Y sea f una función continua no creciente, tal que podríamos llegar a cumplir que f de 1 es igual a u sub 1, f en 2 es u sub 2 y así f de n es igual a u sub n. Entonces tenemos, si la integral impropia desde 1 hasta infinito de f de x es convergente, entonces podemos decir también que esa serie converge. Y si la integral impropia desde 1 hasta infinito de f de x diverge, podemos decir entonces que la serie también diverge. Veamos un ejemplo. Vamos a aplicar el criterio de la integral a la serie P. La serie P es la sumatoria desde 1 hasta infinito de 1 sobre n a la P. El primer término, u sub 1, sería 1 sobre 1 a la P, u sub 2 sería 1 sobre 2 a la P, y así el u-enésimo término sería 1 sobre n a la P. Vamos a ver que esta función satisface las condiciones del teorema anterior, o sea, que cada uno de estos valores es más grande que el siguiente.
Vamos a aplicar el criterio de la integral a esta serie P. Supongamos, en el primer caso, que P sea mayor que 1. Nos quedaría la integral desde 1 hasta infinito de 1 sobre x a la P. Como es una integral impropia, tenemos que aplicar el límite, entonces tenemos el límite de b tendiendo a infinito de la integral desde 1 hasta b de x a la menos p diferencial x. Al integrar, nos va a quedar el límite de b tendiendo a infinito de x a la menos p más 1 sobre menos p más 1. 1 sobre 1 menos p es una constante, por lo tanto podríamos sacarlo afuera. Entonces nos quedaría esta constante por el límite de b tendiendo a infinito de x a la 1 menos p entre 1 y b. Si aplicamos la regla de Barrow a esta integral definida, tenemos que es el límite de b tendiendo a infinito de b a la 1 menos p menos 1. Si b tiende a infinito, tenemos que esto nos quedaría b elevado a la menos infinito. Esto sería lo mismo que tener 1 sobre b a la infinito. Por lo tanto, es 0. Y este nos queda acá menos 1. Este término, 1 menos p, en el denominador corresponde a la constante que teníamos multiplicada por esta operación. Si p es mayor que 1, tenemos entonces que el resultado de esta integral nos da una constante. Por lo tanto, esta integral converge. Entonces, si p es mayor que 1 en la serie P, tenemos que es una serie convergente. Veamos ahora el caso en que p sea menor que 1. El planteo de la integral es la misma. Llegamos, luego de aplicar la integración entre 1 y b, aplicamos el límite, sacamos afuera la constante de la misma manera que lo hicimos recién y nos queda 1 sobre 1 menos p por el límite de b tendiendo a infinito de x a la 1 menos p entre 1 y b. Esto nos da infinito, porque en este caso, al aplicar Barrow, nos quedaría 1 sobre 1 menos p, el límite de b tendiendo a infinito, de b a la 1 menos p menos 1. Como p es menor que 1, este término nos queda positivo. Por lo tanto, b, que es infinito, nos queda en el numerador. Infinito menos 1 nos queda infinito. Esta integral impropia es divergente. Por lo tanto, la serie P es divergente cuando P es menor que 1. Veamos ahora el caso en que P vale 1. Esta es la serie armónica que ya ha sido explicada en otro video anteriormente, pero la repasaremos aquí. Planteando la integral entre 1 y infinito de 1 sobre x a la p diferencial x, llegamos a que es el límite de b tendiendo a infinito del logaritmo natural de x entre 1 y b. Si aplicamos Barrow, nos queda que es el límite de b tendiendo a infinito del logaritmo natural de b menos el logaritmo natural de 1. Esto nos da como resultado infinito. Por lo tanto, la integral impropia que planteamos diverge. Entonces, la serie armónica, o sea, la serie P cuando P es igual a 1, también es divergente. Para resumir, la convergencia de la serie P depende del valor de P. Si P es mayor que 1, la serie será convergente. Si P es menor que 1 o igual a 1, la cual denominaremos serie armónica, decimos que la serie es divergente porque la integral planteada es divergente. Analizaremos otro ejemplo con el criterio de la integral. Analizar el carácter de esta serie, sumatoria desde 1 a infinito, de 1 sobre n al cubo. Tomamos f de x como 1 sobre x al cubo y planteamos la integral impropia. Integral desde 1 hasta infinito de 1 sobre x al cubo diferencial x. Aplicamos el límite de b tendiendo a infinito de 1 a b de 1 sobre x al cubo. Aquí nos queda el límite de b tendiendo a infinito. Ya tenemos integrado 1 sobre x al cubo entre 1 y b. Esto nos queda menos 1 medio
que sería el resultado de esta operación, que es una constante, la podemos sacar afuera, menos 1/2 del límite de b tendiendo a infinito de x a la menos 2 entre 1 y b. Si aplicamos Barrow entre 1 y b a este límite, tenemos que es el límite de b tendiendo a infinito de b a la menos 2 menos 1 por menos 1/2. Esto nos da como resultado 1/2. Por lo tanto, si esta integral impropia converge, podemos decir que esta serie sumatoria desde 1 hasta infinito de 1 sobre n al cubo también converge. Pasemos al segundo criterio, el criterio de D'Alembert o del cociente. ¿Qué nos dice este criterio? Que si la serie de términos positivos, sumatoria desde 1 hasta infinito de un, está compuesta por la sumatoria de u sub 1, u sub 2, u enésimos términos, con cada uno de esos u sub n distinto de ceros, podemos aplicar lo siguiente. El límite de n tendiendo a infinito del u enésimo término más 1 sobre u enésimo término. Esto nos da como resultado un límite. Ese L va a ser finito. ¿Y qué nos dice el criterio de D'Alembert? Que si L es menor que 1, podemos decir que nuestra serie converge. Si L es mayor que 1, decimos que nuestra serie diverge. Y si L es igual a 1, lamentablemente el criterio no nos da respuesta y deberemos usar otro criterio para serie de términos positivos. Veamos un ejemplo. Analizaremos la convergencia de la serie desde 1 hasta infinito de 2 a la n sobre n. Para aplicarlo, haremos el límite del u enésimo término más 1 sobre el u enésimo término, para lo cual construiremos el u enésimo término y el u enésimo término más 1. El u enésimo término nos queda 2 a la n sobre n y el u enésimo término más 1 nos queda 2 a la n más 1 sobre n más 1. Luego aplicamos el límite a estos dos términos y nos quedaría que es el límite de n tendiendo a infinito del u enésimo término más 1 que hemos construido aquí sobre el u enésimo término. Por la regla de la herradura tenemos que en el numerador tenemos 2 a la n más 1 por n y en el denominador nos quedaría 2 a la n por n más 1 con el límite aplicado cuando n tiende a infinito. Aquí podríamos decir que 2 a la n más 1 es igual a 2 a la n por 2 y este n nos quedaría por n. Aquí podríamos hacer una cancelación de 2 a la n en el numerador y 2 a la n en el denominador. Por lo tanto nos quedaría el límite de n tendiendo a infinito de 2 a la n sobre n más 1. Aquí, para resolver este límite, podríamos aplicar Bernoulli o alguna de las reglas vistas anteriormente. Este límite nos da 2. Por lo tanto, habíamos dicho que si el límite era mayor que 1, la serie era divergente. Aplicando el criterio de D'Alembert a esta serie, podemos entonces deducir que esta serie es divergente. Veamos ahora el criterio de Cauchy o de la raíz. Si tenemos la serie de términos positivos desde 1 hasta infinito de u enésimos términos, podríamos llegar a decir que aplicando el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima al u enésimo término, podríamos llegar a encontrar un límite finito. ¿Y qué nos dice el criterio de Cauchy? Que si L es menor que 1, nuestra serie va a ser convergente. Si L es mayor que 1, nuestra serie va a ser divergente. Y si L es igual a 1, lamentablemente el criterio no da respuesta y se debe aplicar otro criterio para serie de términos positivos. Veamos un ejemplo. Esta serie, sumatoria desde 1 hasta infinito, de n sobre 2 a la n más 1, está a la potencia n. Por lo tanto, aplicar el criterio de D'Alembert sería bastante complicado. Para esto, el criterio de Cauchy sería más apropiado. Aplicando el límite de n tendiendo a infinito de la enésima raíz, podríamos llegar entonces a cancelar la enésima raíz con la enésima potencia y nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito de n sobre 2 a la n más 1. Resolviendo este límite por alguno de los criterios que ya sabemos,
nos queda que esto es un medio. Como L es menor a 1, decimos entonces, según el criterio de Cauchy, que la serie es convergente. El criterio de Rabe es un poquito más complicado de armar porque tenemos que encontrar el límite de n tendiendo a infinito de n por 1 menos el cociente entre el unésimo término y el unésimo término menos 1. Esto nos va a entregar un límite que también va a ser finito. Y según el criterio de Rabe, si L es mayor que 1, nuestra serie va a ser convergente. Si L es menor que 1, la serie va a ser divergente. Y si L es igual a 1, este criterio no nos da respuesta y deberemos usar alguno de los otros criterios suficientes para serie de términos positivos. Veamos ahora un ejemplo aplicando el criterio de Rabe para analizar la convergencia de esta serie. La sumatoria es de 1 hasta infinito de 2n-1 sobre 2n. Para esto tendremos que armar el término unésimo, que es 2n-1 sobre 2n, y el unésimo término menos 1, donde reemplazamos n por n-1, y nos quedaría 2 por n-1 menos 1 sobre 2 por n-1. Luego armamos el límite, donde tenemos el límite de n tendiendo a infinito de n por 1 menos unésimo término sobre el unésimo término menos 1. Reemplazamos el unésimo término, como lo habíamos encontrado, y el unésimo término menos 1 en el denominador. Ahora operamos, aplicamos la regla de la herradura y nos queda en el numerador 2 por n menos 1 por 2 por n menos 1. Y en el denominador nos queda 2 por n por 2 por n menos 1 menos 1. Ahora operaremos matemáticamente para encontrar el polinomio del numerador y el polinomio del denominador. Si hacemos denominador común, abajo tenemos 2 por n por 2n menos 3. Esto lo dividimos en 1 y lo multiplicamos por 1 y nos queda aquí ya esta operación realizada, 4 por n al cuadrado menos 6n. Este denominador lo multiplicamos por este numerador y nos queda menos 4n al cuadrado menos 6n más 2. Si operamos, esto nos queda 4n cuadrado menos 4n cuadrado, nos queda 0, menos 6n más 6n, porque este signo menos me cambia este signo menos, me queda únicamente 2 en el numerador, negativo por este signo. Y en el denominador me queda 4 por n al cuadrado menos 6n. Aplicando el límite a esta fracción multiplicada por n, nos queda que es el límite de n tendiendo a infinito de menos 2n sobre 4n cuadrado menos 6n. Esto tiende a 0, por lo que si L es igual a 0 es menor que 1 y según el criterio de Rabe, esta serie es divergente cuando L es menor que 1. Ya hemos visto los criterios suficientes para series de términos positivos. Ahora, dentro de las series numéricas, veremos los criterios para aplicar a las series alternadas. Recordemos que es una serie alternada. Es la sumatoria de los unésimos términos multiplicados por menos 1 elevado a la n. Si estos u sub n son positivos, tenemos que el signo de cada término estará dado por el menos 1 elevado a la n. Si n es par, esto se volverá un signo positivo, como tenemos en el caso de u sub 2, u sub 4. Y esto será negativo para los números impares, es el caso de u sub 1, u sub 3. Y así, alternadamente, nos irá dando cada término multiplicado por un signo negativo o positivo. También tenemos que el unésimo término puede estar multiplicado por menos 1 a la n más 1, donde en este caso nos dará menos 1 para los números pares, como será u sub 2, u sub 4, y será positivo para los números impares, u sub 1, u sub 3. Esto se denomina serie alternada. El criterio que se utiliza está basado en el teorema de Leibniz, donde tenemos
que si una serie alternada es tal que sus términos decrecen en valor absoluto, es decir, que u sub 1 en valor absoluto es mayor que u sub 2 en valor absoluto y así sucesivamente, y además se cumple la condición necesaria de convergencia, decimos que esta serie es convergente y su suma es positiva y no supera nunca el primer término u sub 1. Con este teorema analizaremos la convergencia de las series alternadas. Las series también representan el modelo de un proceso y a veces su análisis se convierte en series alternadas y luego en series de términos positivos, por lo que se debe analizar entonces también la convergencia de la serie de términos positivos. ¿Esto qué significa? Como surge el concepto de convergencia, tenemos que la convergencia de una serie alternada puede ser condicional o absoluta. ¿Esto qué es? Si se cumple Leibniz en la serie alternada y además la serie de valores absolutos también converge, entonces las series alternadas son absolutamente convergentes. Y si cumple Leibniz, la serie alternada es convergente, la serie de valores absolutos puede ser divergente, entonces la serie alternada es condicionalmente divergente. ¿A qué nos referimos con la serie de términos positivos? Sería la serie alternada retirando el elemento menos 1 a la n o menos 1 a la n más 1. Veamos un ejemplo. Esta es una serie alternada que va de la sumatoria desde 1 hasta infinito, donde tenemos multiplicado el unésimo término por menos 1 a la n más 1. Entonces tenemos que los números pares serán negativos y los números impares serán positivos. Aplicando el teorema de Leibniz, deberíamos encontrar el término u sub 1, el término u sub 2, el término u sub 3, aplicar el valor absoluto y ver si cumplen que el valor absoluto del primer término es mayor que el del segundo término y así sucesivamente. Para este caso, verifica la primera condición, que es que los términos en valor absoluto son mayores que el siguiente. Además, debemos ver que deberemos aplicar el límite de n tendiendo a infinito de u sub n, esto sería la condición necesaria, el límite de n tendiendo a infinito del unésimo término. Para analizar este límite, debemos dejar de lado el menos 1 a la n más 1 y aplicar únicamente el límite de n tendiendo a infinito al unésimo término. Esto es, 2 a la infinito nos da infinito en el denominador, 1 sobre infinito nos da 0. O sea que se cumple la condición necesaria y la primera condición del teorema de Leibniz. Por lo tanto, nuestra serie es convergente. Ahora deberemos analizar, sin usar el menos 1 a la n más 1, cómo es la convergencia de la serie de términos positivos que nos quedaría. Por D'Alembert podemos estudiar esta serie de términos positivos y decir si esta serie es convergente absolutamente o condicional. Para aplicar D'Alembert debemos construir el unésimo término más 1 y dividirlo en el unésimo término aplicando el límite cuando n tiende a infinito. El unésimo término más 1 nos queda 1 sobre 2 a la n más 1 y el unésimo término nos quedaba 1 sobre 2 a la n. Aplicando la regla de la herradura nos queda el límite de n tendiendo a infinito de 2 a la n sobre 2 a la n más 1. Esto podríamos dividirlo como 2 a la n por 2 y nos quedaría cancelado el 2 a la n del numerador con el 2 a la n del denominador. Nos quedaría entonces el límite de n tendiendo a infinito de 1 medio. Esto nos da por resultado 1 medio y según el criterio de D'Alembert, si L es menor que 1, la serie es convergente. Como la serie alternada por Leibniz es convergente y además la serie de términos positivos que encontramos al retirar el menos 1 a la n más 1 también es convergente, decimos que esta serie alternada es absolutamente convergente. Estos serían los criterios suficientes de convergencia para series numéricas. Hemos visto los 4 criterios que se aplican a serie de términos positivos, que son el de la integral, el de D'Alembert, el de Cauchy y el de Rabe,
y el criterio que se aplica a series alternadas, que es usando el teorema de Leibniz. Bueno, espero que les haya servido este video de criterios suficientes. Nos veremos en el próximo video.